poder de las palabras. Quisiera que hoy pudiéramos aprender algo, ¿verdad? Y usted ya sabía algo referente al tema, pues añadirle un poquito más de conocimiento y más que conocimiento, poder entender lo que sucede con nuestras palabras, con todas las cosas que nosotros hablamos, porque todas las palabras, quiero decirle, que salen de nuestra boca, no se las lleva el viento, no quedan en el vacío, no desaparecen solo así por así, sino que toda palabra que nosotros expresamos tiene un efecto, tiene un impacto. Depende de la fe con la que esas palabras sean conducidas. Por eso es de que la Biblia nos enseña que debemos de tener dominio propio para muchas cosas. Debemos nosotros de manejar, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que se nos dio un espíritu que nos da la capacidad de poder tener dominio propio. Y todos nosotros como hijos de Dios necesitamos el dominio propio. ¿Para qué? Para controlar aquellas cosas que humanamente no se pueden controlar, que no se pueden controlar yendo al psicólogo, que no se pueden controlar haciendo un método humano, sino que la única forma de poder controlar esas situaciones que nos pueden conducir a algo malo es a través del dominio propio que nos concede el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que debemos de sojuzgar o de sujetar es nuestra lengua. Eso es lo que Santiago también explica. Él dice que el hombre perfecto es aquel que es capaz de poder gobernar su lengua. Entonces, una de las tareas nuestras, ¿verdad? Que a partir de esta enseñanza deberíamos de prestarle un poquito más de atención, es poder controlar nuestra lengua. ¿Sí está conmigo, verdad, hermano? Controlar nuestra lengua, controlar nuestras palabras. Porque vuelvo a repetirle, todas las palabras que salen de nuestra boca tienen un efecto, sea positivo o sea negativo. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde dice que aún las palabras vanas, es decir, las palabras vacías, las palabras sin sentido, dice que tendremos que dar cuentas de ellas. Entonces, toda palabra que estamos pronunciando, el Señor la está escuchando. Él le dijo a un grupo de personas en Malaquías, Él les dijo, oí lo que ustedes pronunciaron. Oí lo que ustedes hablaron. ¿Y qué fue lo que habló ese grupo de personas? A escondidas estaban quejándose, fíjese usted. Estaban quejándose, estaban comparándose con los impíos, estaban comparándose con los incrédulos. Y ellos decían, nosotros pasamos en la casa del Señor sirviendo, esforzándonos, sacrificándonos, invirtiendo nuestro tiempo ahí en la casa del Señor. Y nosotros nos damos cuenta del incrédulo que a veces le va mejor que a nosotros que servimos, que ellos hacen muchas cosas que para nosotros están prohibidas y no les va mal, sino al contrario, les va bien. Y nosotros estamos aquí haciendo muchas cosas. Y entonces el Señor se acercó y les dijo, oí sus palabras, les dijo. Ellos pensaron que esas palabras habían quedado ahí y el Señor dijo, no, yo tomé en cuenta sus palabras, las escuché. Y a causa de sus palabras, les dice, voy a hacer un libro de memorias por lo que ustedes acaban de decir. O sea que el Señor toma en cuenta nuestras palabras, toda palabra. Por eso también entre los mandamientos que el Hijo da, Él dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Otra vez hablando de las palabras, que no podemos estar cambiando las palabras. O sea, cuando alguien dijo sí, dice pues mantén el sí, ¿verdad? Ya no lo cambies por un no, porque es el efecto que tienen las palabras. Entonces nosotros debemos de prestarle atención a nuestra lengua, qué palabras o cuántas palabras están saliendo. Eso no me atreví a buscar una estadística o un cálculo, ¿verdad? De cuántas palabras promedio pronunciamos en un día despiertos, estando despiertos, ¿verdad? Bueno, aunque hay gente que habla dormida también, va usted, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, deberíamos de controlar nuestra lengua para que no pronunciemos palabras que quizás nos arrepintamos después de haberlas dicho. No sé si a usted le ha pasado
que de repente usted está conversando, está hablando y ¡pah! Y se le salió algo, ¿verdad? Se le salió algún comentario, se le salieron algunas palabras y las mantuvo ahí en la conversación, pero luego, después de unos minutos de haber abandonado esa conversación, usted medita y dice, eso no lo tuve que haber dicho. Eso no, eso, ¿para qué dije eso, verdad? Ojalá no se haya malinterpretado. Espero que eso no lo hayan visto de otra manera, ¿verdad? Y ese es el cuidado que a veces, ese es el cuidado que debemos de tener aquí en el púlpito, porque aquí es un riesgo, hermano, el estar hablando, ¿verdad? Y por eso le pedimos al Señor que no salgan palabras humanas, sino que sean las palabras dadas por el Espíritu. Porque aquí se pueden, usted ha visto púlpitos donde hay gente, ¿verdad?, que se pone solo a hablar cosas que no tiene que decir. Entonces, el simple hecho de formular palabras y lanzarlas contra una persona puede alcanzar repercusiones tan fuertes, dependiendo de la fe con que las palabras se digan, porque las palabras son el resultado de una fe. O sea, que se dicen porque se creen. Eso también lo dice Pablo en una de sus cartas. Él dice, creí, por lo cual hablé. Entonces él primero habla de una fe y dice, en base a esa fe se emitieron palabras, de tal manera que aquellas cosas que nosotros pronunciamos es porque las creemos, ¿verdad? Todo lo que hablamos, hermano, bueno o malo, lo que estamos pronunciando continuamente, esas palabras son el resultado de una fe que manejamos en nuestro interior. Entonces no son palabras que están saliendo solo así por así, sino que esas palabras primero fueron creídas en lo interno del corazón. Entonces, entendiendo eso, mire lo que dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 13 y verso 13. El que guarda su boca, guarda su alma. Qué tremendo, ¿verdad? El que le presta atención a su lengua, a sus palabras, está haciendo algo provechoso para sí mismo. ¿Y qué hace? Guarda su alma, está cuidando su alma, está protegiendo su alma. Es decir que al no tener cuidado y el estar va a pronunciar y decir palabras, hay un daño personal. Lo primero que se va a dañar, obviamente, si esas palabras son negativas, si esas palabras son malintencionadas, van a dañar al receptor, ¿verdad? Al que está recibiendo esas palabras. Pero el daño no solo va a ser ahí, sino que el daño va a ser en el alma de la persona que no está cuidando su boca, según el proverbio. Más dice, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Miren ese proverbio, qué precioso. El que pasa mucho tiempo va a tener calamidad. En otra versión dice será destruido, y en otra versión dice tendrá ruina. Entonces muchas situaciones de calamidad, de destrucción y de ruina vienen a consecuencia de nuestras propias palabras que en algún momento fueron lanzadas, que fueron emitidas. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que nosotros tenemos con las personas? Porque nos comunicamos con muchas personas, pero ¿qué es lo que nosotros hablamos con dichas personas? ¿Cuál es el tema de conversación? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo? Porque esas palabras, le vuelvo a repetir, van a tener un efecto. No se quedó ahí, no es que usted las haya dicho o yo las haya dicho y pasó el viento y se las llevó, ya estuvo. No, esas palabras van a tener un efecto tarde o temprano. Entonces lo primero acá es un daño personal. Dice que va a traer calamidad a la persona que no está teniendo cuidado en pronunciar esas palabras. Pero sí, hermana Cindy. Aportando, pastor, dice que las mujeres usan 27,000 palabras al día, mientras que los hombres 10,000. No, bueno, eso sí es cierto, gracias por el aporte. 27,000 al día, según las estadísticas. Gracias, hermana Cindy. Bueno, eso sí es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque está comprobado. 27,000. Ahora imagínense, de esas 27,000, ¿cuántas son buenas? ¿Cuántas son positivas? ¿Cuántas son de edificación? ¿Cuántas son de destrucción? Tremendo. Y en los varones 10,000. 10,000, o sea que nos llevan la delantera por 17, el más del doble, casi el triple.
Y si es cierto, a veces los varones están en la casa así, ¿verdad? Sí, sí, solo sí. Por eso es que se reducen las de sí. Sí, mi amor, ¿verdad? Ya que sí, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que no me estoy ministrando, por cierto, ¿verdad? Bueno, sigamos, ¿ves? Entonces ya hay un cálculo ahí interesante. Proverbios 18:21. Muerte y vida dependen de la lengua. En la versión Reina Valera 60 creo que dice que hay poder en la lengua de muerte para dar muerte y para dar vida. Aquí en esta versión hispanoamericana cambia, dice muerte y vida dependen de la lengua, de las palabras. Según se utilice, así será el resultado. Según la forma, la manera en que utilicemos nuestra lengua, nuestras palabras, así vendrán los resultados. Otra vez le repito, ¿verdad? No quedan en el aire las palabras. Va a haber un resultado según lo que dice la Biblia. Pero lo interesante es que entonces nos dice que aquí hay consecuencias de muerte y de vida en nuestra boca, en nuestras palabras. Entonces imagínense qué peligrosas son nuestras palabras cuando no son bien dichas, porque puede dar muerte. Hay un poder, o sea que imagínense esto, es un sonido, porque las palabras es un sonido, ¿verdad? Que emiten nuestras cuerdas vocales, nuestra lengua sale, pero eso que sale y no se ve tiene la capacidad de matar, de provocar muerte, o también tiene la capacidad de provocar vida. Entonces va a haber un resultado, dice en esta versión, según se utilice todas esas 27,000 o esas 10,000, va a haber un resultado de todas esas palabras. Eso es en el día, en una semana, Padre Santo, cuántas palabras se completan. Entonces así será entonces el resultado de nuestras palabras. Entonces sean cuales sean las palabras que nosotros utilizamos, deberíamos a partir de ahora, ¿verdad?, tener mucho cuidado, porque la gente que escucha nuestras palabras van a ser influenciadas para bien o para mal, cuando nosotros somos los que hablamos. Ahora, cuando nosotros somos los que escuchamos, también vamos a ser influenciados por lo que oímos, para bien o para mal. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Las palabras tienen un gran poder para impactar acá, nuestra mente. Por eso, el tema anterior a porque esta es la continuación del tema del día domingo, era la señal en la frente, ¿se recuerda? Y le puse un listado de muchas señales que se dieron en la frente de personajes en la Biblia. A Caín le pusieron una señal, a Usías le salió lepra en la frente, bueno, y así mencionamos muchos, ¿verdad? Entonces, las palabras, todas las palabras que oímos o que pronunciamos, van a tener un impacto en la mente de las personas, van a impactar de una o de otra forma. Entonces, todo lo que nosotros decimos va a ser grabado en nuestro cerebro. O sea que las palabras que decimos a diario, esas palabras se van a quedar grabadas en nuestro cerebro. Las palabras que también escuchamos van a quedar también grabadas en nuestro cerebro y van a quedar grabadas como recuerdos. O sea, esas palabras se van a formar ahí como un depósito que se llama recuerdo. Pero las que decimos también se van a quedar grabadas ahí en nuestra mente. Entonces, toda esa información que nosotros recibimos o damos, hermano, va a afectar de alguna manera nuestro comportamiento. Entonces se lo presento mejor con esta diapositiva. Entonces miren, pues, en cuanto a las palabras, nosotros somos o emisores o receptores, ¿verdad? O las decimos o las recibimos. Esa es nuestra función en cuanto a las palabras. Entonces, lo que escuchamos
Y lo que hablamos, lo que le estoy explicando en este momento, es que eso va a quedar grabado en el cerebro. Por eso es de que los que se dan a la tarea de estudiar esos aspectos, diríamos, anormales en el ser humano, de los que hablan dormidos, ellos están hablando, esas personas que hablan en el sueño profundo, es porque quedó, esas palabras que están emitiendo quedaron grabadas en su cerebro. Durante el día, durante el trabajo. Hay personas que cuando hablan en el sueño mencionan nombres de sus compañeros de trabajo. O están dando una orden, ¿verdad? No, mueve eso para allá, mueve. Si es fútbol, dice, pégale, 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 dice, ¿verdad? Y así están soñando y sueñan. Entonces, ¿por qué están recordando lo del día? Porque todas esas palabras quedaron grabadas en su cerebro. Entonces, así sucede con nosotros. Todo lo que decimos. Por eso hay que tener mucho cuidado a quien se escucha detrás de un púlpito. Porque todo eso de alguna manera va a quedar grabado en la mente. Y la mente tiene que estar renovada en un ejercicio para estar clasificando palabras y estar sacando las que no sean útiles y deteniendo las que sí sean útiles. Entonces, esta es una tarea del cerebro. Bueno, esas palabras, ya sea que las hablemos o que las escuchemos y que van a quedar grabadas en el cerebro, nos van a llevar a que actuemos de determinada manera. ¿Por qué? Porque afectó nuestra mente, porque afecta nuestra manera de pensar. Y obviamente lo que pienso, eso hago. Lo que pienso, eso es lo que yo vivo. Entonces, mire, pues para ponerle algo más práctico, ¿verdad? Todos nosotros llevamos un estilo de vida en nuestros hogares, costumbres, hábitos, tradiciones. Entonces, todos tenemos esas manifestaciones. Todo eso que usted vive, el estilo de vida que usted lleva, ese es el resultado de lo que piensa. Ese es el resultado del tipo de pensamiento que hay en su mente. Entonces usted actúa de acuerdo a lo que hay en su mente. Ahora, esa actuación o ese material que hay en la mente viene de las palabras que en algún momento se escucharon o se dijeron. Entonces van a haber repercusiones. Ese actuar también se va a grabar en nuestra mente, pero aquí viene algo interesante. Porque ese actuar se va a grabar como un modelo de funcionamiento. Así es la cosa, vea pues. Entonces las palabras, mire el trabajo, la función de las palabras, que día a día están saliendo, se están diciendo, se están escuchando, y ahí están constantemente dando vuelta. Entonces todo eso, de alguna forma, se está almacenando en nuestro cerebro. El cerebro es como una grabadora, por eso le decía el día domingo, ¿verdad? Que somos seres programables. Porque de acuerdo a la información que recibimos, así vamos a tener una programación de vida. Entonces, derivado de eso era que yo le hacía mención de la necesidad de aprender los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque al aprender los mandamientos se van a quedar grabados en la mente. Y eso de alguna forma se tiene que convertir en un modelo de vida. Los mandamientos del Hijo, si se los aprende, si los memoriza, eso no va a ser en vano. Ahí de alguna forma eso va a ser un trabajo, porque la palabra del Señor es poderosa. Entonces tiene que hacer algún trabajo que en algún momento le va a cambiar el modelo de vida, le va a dar otro estilo de vida. Entonces las palabras que damos o recibimos se van a grabar en nuestra mente, pero se van a convertir en un modelo de funcionamiento. Lo que le decía hace unos segundos. Entonces nuestra forma de vida depende o funciona de acuerdo a lo que hay, a la información que hay en nuestra mente. Todos nosotros tenemos información en nuestra mente. Esa información que está en nuestra mente nos lleva a vivir un estilo de vida. Cada uno lo tiene. Entonces, usted sabrá cómo vive en su casa, cómo vive en su familia, pero eso es de acuerdo a lo que hay en las mentes de las personas. Interesante, ¿verdad? Entonces, mire conmigo, pues, otro proverbio. Proverbio 18:21. Bueno, es el mismo, solo que la versión Palabra de Dios para Todos. Aquella era la Biblia hispanoamericana. Lo que uno habla
determina, esta palabra interesante, determina. Lo que uno habla, lo que uno pronuncia determina la vida y la muerte. Parafrasee ahí conmigo, ¿verdad? Lo bueno o lo malo, el triunfo o la derrota, el éxito o el fracaso, ¿qué podríamos? La restauración o la destrucción. Entonces todo, ahí va de la mano, ¿verdad? Todo lo que hablamos, todo lo que pasamos hablando durante todo el tiempo, te está determinando cosas. Y en base a esas palabras, entonces se está formando un patrón de vida, un patrón de actuar, de actuaciones. Bueno, entonces sigue diciendo acá. Entonces, que se atengan a las consecuencias. Mire esta parte que le vuelvo a subrayar. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Porque a las palabras es a lo que menos se le presta atención en el día a día. Cuántas cosas se dicen buenas y cuántas malas se pronuncian en nuestra boca. Entonces, siga aquí conmigo. Entonces yo hice este diagrama, ¿verdad? En base a lo que le acabo de presentar. Porque aquí, en esta parte, lo que se hace, aquí, vamos a ver, se lo voy a subrayar. Esta parte de aquí, se lo voy a cerrar en un círculo. Lo que se hace, esto es un estilo de vida. Esa es nuestra vida, estilo de vida. Ese es nuestro diario vivir de cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivo en mi casa? ¿Cómo vivo con mi familia? Pongamos cosas más prácticas. ¿Cómo me comporto en el trabajo? ¿Cómo me comporto en la escuela, en la universidad? ¿Cómo me comporto en la iglesia? ¿Qué más? Hay cosas más prácticas. ¿Cómo está mi economía, por ejemplo? Eso ya es práctico, todo lo que se hace. ¿Cómo administro mis finanzas? Todo eso es un estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago a diario? Entonces, eso, ese estilo de vida no se adquirió el día de ayer, el día domingo. Ese estilo de vida ha sido un patrón que se formó por cierta información que se recibió en la mente. O sea que por eso hice este diagrama, para que en parte también me ayude. Porque, ¿qué será primero lo que mire pues, como seres humanos, retrocedamos muchos años allá atrás de nuestra vida, hasta niños, hasta que quizás la conciencia medio empieza a activarse. ¿Qué será lo primero que nosotros aprendemos? ¿A escuchar o a hablar? ¿Ah? A escuchar. Porque si vamos hasta la faceta de bebé, el bebé habla hasta como al año, más o menos, empieza a decir las primeras palabras, ¿verdad? Entre los 10 meses, 11 meses, por ahí empieza a balbucear, y ya quiere formar palabras. Ahora, miren pues, ese bebé, cuando empieza a balbucear esas palabras, a decir algunas vocales, que a veces ma, pa, y empieza ya a querer decir algo, esas palabras que ese bebé empieza a decir vienen por una información que ese bebé ya recibió. Y esa información la recibe primeramente de sus padres. Porque son los padres, ¿verdad? Que de hecho, desde el vientre le están hablando y él ya está escuchando. Por eso es que a veces patean, ¿verdad? Y dice, ay, pateó, dice la mamá en el vientre, ¿verdad? Y entonces es porque reaccionaron a una palabra de que vino desde afuera. Entonces lo primero, por eso más o menos lo coloqué acá, ¿verdad? Entonces lo primero que viene a la mente humana es el escuchar, el recibir información. Entonces aquí podríamos ponerle, ¿verdad? Lo primero es información. Todos nosotros empezamos desde que fuimos un ser vivo a recibir información desde afuera. Venía información desde afuera, desde lo externo. Y ahí estábamos, inconscientes, ¿verdad? Porque todavía no teníamos la capacidad de poder expresarnos, de poder pensar, pero ya estábamos recibiendo información. Entonces, lo primero que hacemos es ser receptores. Bueno, entonces esa información, por eso puse mi flechita aquí, váyase conmigo para este lado, acá. Entonces, aquí.
Entonces esa información crea patrones de pensamiento. Es lo primero que llega al cerebro. Las primeras palabras que nos dieron de bebés, de niños, es lo que empieza a llenar nuestro cerebro. Todo lo que escuchamos, aún estando en el vientre, ¿verdad? Por ejemplo, un bebé está en el vientre, hay un papá que lo aborrece, que lo rechaza y piensa, no, que ese bebé no puede venir porque nos va a afectar en la economía, es que yo no quería que todavía tuviéramos hijos. Entonces el bebé ya recibió esa información y ya se acumuló acá, en su cerebro. Tremendo, ¿verdad? Ahora, eso que ya se acumuló ahí, no se desaparece. Ese niño nace, si logra nacer, ¿verdad? Si le permiten nacer, nace con esa información y empieza a crecer, a evolucionar, a desarrollar, pero sigue con esa información. Y sorpresa, ¿verdad? Llegamos a la edad adulta y viene esa información. Más la que se va recogiendo en el camino, en la infancia, adolescencia, la juventud, y llegamos al día de hoy, día miércoles, donde tenemos un montón de información en nuestra mente, que eso, si no lo sabemos manejar, nos está dando un estilo de vida a todos nosotros. Entonces lo que se piensa, luego viene entonces lo que se piensa, este sería el número 2, ¿verdad? Primero recibimos información, se acumula. Entonces eso ya empieza a crear pensamientos, empieza allá adentro, haga de cuentas que allá adentro es una empresa, ¿verdad? Es una máquina enorme con engranajes que empieza a procesar toda esa información y la está trabajando y está formando pensamientos, Bueno, se quedan, entonces, ya se formó el pensamiento. Llegaron las palabras, ahora ya hay pensamientos. Ahora, después de esos pensamientos viene el número 3. Ahora, después de los pensamientos, se habla. Es decir, lo que nosotros pronunciamos, las palabras que nosotros damos, son el resultado de lo que pensamos. Y lo que pensamos es el resultado de la información que en algún momento recibimos. ¿Sí vamos bien, verdad? Vaya, pues. Sí, me está prestando atención, no se está durmiendo, ¿verdad? Va. Entonces lo que se dice, luego viene lo que se dice. Y por último, entonces número 4, esas palabras determinan lo que se hace. Así es como funcionamos. Lo que hoy hicimos durante este día viene de aquí, ahora váyase para atrás, viene del 3, del 2 y del 1. La vida que en este momento usted y yo estemos llevando viene de aquí, del 3, del 2 y del 1. Hay gente que se queja así, que esta vida que me tocó, qué vida tan fea la que a mí me tocó. No es que no te tocó, te la hiciste, no las hicimos. Esa vida que tú tienes y esa vida que yo tengo proviene de lo que pensamos. No me la hicieron, no me la formaron. Aunque en parte sí hubo alguna influencia porque sembraron en mí esta información, ¿verdad? Aquí me dieron información, ya sea buena o mala, entonces eso se quedó y eso vino a afectar mi mente. Y entonces al día de hoy todo lo que estemos viviendo, no podemos culpar a nadie, no podemos estarle echando la culpa a los ancestros, no podemos estar culpando al vecino, no podemos culpar al cónyuge, no. La vida que estamos viviendo, lo que estamos practicando en este momento, proviene de todo este proceso que le acabo de enseñar. Así de sencillo. Entonces está bien tremendo el poder de las palabras. Y si no tenemos cuidado a partir de que venga el conocimiento de Dios a nuestra vida, si no tenemos cuidado con nuestra boca seguirá dirigiendo nuestra vida de aquí en adelante. Por eso hay un proverbio que dice, ¿verdad? No lo tengo acá, pero es bien famoso. Dice, tal cual él es él en su corazón. Así es, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? Tal cual es su pensamiento, así es él. Así es el proverbio. Entonces habla de la mente. Tal cual es su pensamiento, así es su vida. Entonces, mire, hermano, en el caso de la economía, no ande culpando a las personas que no le alcanza, a las empresas que no le alcanza un salario mínimo, porque sí debería de alcanzarle.
El problema es que gasta más de lo que gana. Y eso viene porque en su cerebro hay un patrón que lo está dirigiendo de esa forma. Si usted tiene deudas, si usted tiene problemas económicos, mire, pues no estoy defendiendo al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero no, es que todo es el diablo a veces, ¿verdad? No es una predicación a favor del diablo, le repito, ¿verdad? Pero muchas veces que el diablo no me es una atadura, que sí, no, y a veces el problema está en la forma de pensar que no cambia. Hace unos días en un tema que desarrollábamos aquí, hablábamos, ¿verdad?, de que ahora somos hijos de Dios con mentes de esclavos. Hijos de Dios con mentes de mano de personas prisioneras. Que estamos acá, pero haciendo cosas en Egipto. Entonces ahí hay un problema en la forma de pensar. Pero aquí lo estoy enfocando a lo que hablamos. Porque todo lo que usted pronuncie, entonces va a ir dirigiendo nuestra vida hacia adelante. Si usted está pronunciando cosas malas, cosas negativas, esa es la brecha que usted está haciendo, abriendo por delante. Cosas negativas, cosas negativas. Si usted dice, es que mire, yo soy una persona pobre, yo siempre he sido pobre, nosotros crecimos pobres, esas palabras van avanzando. Y entonces la pobreza empieza a dar un patrón de vida. Es que fíjese que yo soy una persona sin oportunidades, que a mí casi nunca se me han dado las oportunidades. Entonces esas palabras van por delante, están determinando tu caminar de aquí en adelante. Entonces las palabras, qué interesante, ¿verdad? Entonces viene la acción después de pronunciar palabras, no se quedan solo ahí. ¿Alguien? Sí, hermana, ¿sí? Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Excelente. Proverbios 23:7. Así como piensa dentro de sí, así es. Entonces la mayoría de problemas que nosotros podamos estar experimentando viene de acuerdo a ese proverbio que nos acaba de dar hermana Cindy. Viene de lo que pienso. Lo que pienso, eso hago. Lo que pienso, eso vengo a hacer. Y no debería de ser así. Porque yo debería de ser o debería de pensar lo que Dios dice que yo soy. No pensar lo que yo creo que yo soy. No sé si me di a entender. Yo debería de pensar lo que dice Dios que yo soy. ¿Y qué dice Dios que yo soy? Uy, hermanos, si hacemos un listado de todo lo que Dios dice que yo soy, nos quedamos sorprendidos. Porque esa es una información que debería de alimentar. Qué interesante, ¿verdad? Mire, si la palabra de Dios fuera la información que más entrara a nuestra mente todos los días, nuestra vida fuera diferente, fuera muy diferente. Por eso, no sé si volverle a preguntar los 10 mandamientos, dice, yo me cansé, no sé si usted ya se cansó. Porque puede ser que, ¿cuántas veces los he preguntado y alguien diga, no me lo sé todavía, pastor? No me los aprendí. Entonces, ¿por qué no se los aprende? Esa información es la que debe de estar en su mente. Si no mete esa información a su cerebro, si no mete esa información a sus pensamientos, su vida no va a cambiar. Sus situaciones no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas. Entonces esos patrones de vida que nosotros recibimos en algún momento de información que llegó a nosotros, pero era una información negativa, debemos de romperla en el nombre de Jesús. Debemos de anularla, cancelarla y renunciar, porque todos nosotros, por eso dice el apóstol Pedro, que fuimos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Y cómo se heredó esa vana manera de vivir? Por la información que se nos dio, hermano, desde el principio. Entonces ahora eso hay que ministrarlo, eso hay que sacarlo. Mire, ¿por qué hay personas que les gustan las deudas, por ejemplo? ¿Por qué? Porque esa es su forma de pensar. Es un patrón que está acá, que no ha sido renovado, que no ha sido cambiado en decir, por ejemplo, ¿por qué hay personas que les gusta sacar cosas por abonos?
Y sabe, y el vendedor a veces le dice, mire, si saca esto en tantos pagos se le va a incrementar, porque fíjese que el aparato hacia al contado le vale 3,000, pero si usted se lo lleva a un plazo de 18 meses le cuesta 6,000. Y el mismo empleado, el mismo vendedor le está explicando y dice, no, pero yo prefiero por abonos, pero va a pagar 3,000 más. No importa, dice. Esa es una forma de pensar negativa. Porque, ¿por qué no mejor se da la tarea de en esos 18 meses ahorrar los 3,000 y se ahorra otros 3,000? Pero no, como hay un problema acá, un patrón, que ahorita lo vamos a ver en otro versículo, entonces no puede cambiar su estilo de vida, no puede. Mire, hasta me atrevo a hablarles, a ver si no me meto a problemas, a los que trabajan en una empresa. Porque la idea no debería de ser, o el pensamiento no debería de ser morir en una empresa. El pensamiento, a ver si me está comprendiendo, ¿cuál debería de ser? Ser empresario. Ser empresario. Pero no, como la mente tiene problemas, no, yo trabajo. Entonces, hay serios problemas en muchas cosas derivado de esto. Bueno, avancemos acá otro poco. Entonces, en nuestra mente, en nuestro interno, hay por lo menos estas 4 cosas que yo quiero presentárselas de esta forma. Arrancamos que lo primero que recibimos es información. Bueno, todos recibimos información desde pequeñitos, ¿verdad? Ahora, mire pues, esa información fabricó conceptos dentro de nosotros. Por eso es que en algunos mensajes usted me ha visto que le digo, mire, pues le voy a dar el concepto de la palabra, porque debemos de manejar conceptos para que cambie nuestra forma de pensar. Si no cambian, es como que yo le preguntara, ¿cuál es su concepto de pecado? Pues pecado, no sé, solo sé que es algo malo, solo sé que es algo que no le gusta a Dios, sí, pero ¿cuál es el concepto? Hermana Nancy lo dio en el discipulado, no sé cuántos vinieron al discipulado. Ella lo explicó ahí, miren hermanos, es la palabra griega hamartía, dijo. ¿Se recuerda? Yo no estuve. Bueno, entonces, ¿y qué significa? Errar en el blanco, pero me gustó una definición, un concepto de esa palabra. Y decía en el concepto, perder la marca. ¡Qué interesante! ¿Cuál marca? La tau. Le borra la marca al pecado. Entonces los conceptos vienen de la información que recibimos. Si por ejemplo yo le digo, a ver, dígame el concepto de enfermedad, pues humanamente nos vamos a ir, enfermedad es un deterioro de la salud, es cuando la salud no, sí, pero mucha gente relaciona, su concepto de enfermedad es hospital, médico o medicina. ¿Alguien iba a decir algo? No, como vi que se pasó. Bueno, entonces los conceptos. Entonces, ¿cuál es su concepto de la vida? De eso lo hemos hablado, le he puesto. Entonces, los conceptos, esa información nos da conceptos. Ahora, miren, pues, esos conceptos se vuelven estigmas. 3. Y esos estigmas se convierten en paradigmas. Eso está ya en nuestra mente, en todos nosotros. Y al entender esto, debemos de ser liberados de todo ello. Y a partir de ser liberados, cuidar qué información llega a mi mente. Debemos de tener cuidado con la información. Si usted, hermano, es dado a oír información negativa, información que daña, información que crea problemas, su mente va a tener serios problemas en su actuar. Entonces hay que mantener sana nuestra mente. Entonces, rápido acá, ¿qué son los estigmas? En la palabra griega para estigma, dice que es una marca o una huella que ponían sobre algo, sobre las personas, sobre todo, ¿verdad? Que le ponían una seña que no se borra. Pero por lo regular, en el tiempo antiguo, era un sello calentado a alta temperatura y luego lo ponían. Era una marca, una huella. Entonces eso no se borraba nunca. Entonces eso es un estigma. Pero
trasladado ya al tema que estamos nosotros conversando, un estigma es una marca que se hizo en la mente, que determinó una forma de pensar, que se quedó ahí marcada, vino a ser un estigma. Entonces, ese estigma pasó a ser paradigma. ¿Qué es un paradigma? Entonces, el paradigma se convirtió en un modelo de vida. Se convirtió en razonamiento, se convirtió en opiniones, se convirtió en creencias, se convirtió en puntos de vista y en percepciones que cada uno de nosotros tenemos acá en nuestra mente. Esos son paradigmas. Que uno le da la palabra, uno predica la palabra, uno aconseja con la palabra a alguien en específico, y esta persona, por tener paradigmas, sí dice: escucho la palabra, pero yo lo voy a hacer de esta forma, porque tiene sus propias opiniones. De la palabra le llega, sí le da, ¿verdad? Pero como tiene sus propias opiniones, prefiere hacerlo sin la palabra del Señor, prefiere hacerlo sin los principios del Señor, porque tiene sus propios puntos de vista. ¿Y por qué tiene eso? Porque tiene estigmas en su mente, por información que le llegó. Bueno, entonces viene el apóstol Pablo y en 2 de Corintios capítulo 10 expresa esto: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destruir. Mire pues, entonces aquí hay que prestarle atención, porque el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Tenemos armas poderosas para destruir. ¿Qué cosas? Número 1, dice fortalezas. Hay que destruir fortalezas. Número 2, hay que destruir argumentos. Número 3, hay que destruir toda altivez. Y número 4, hay que destruir todo pensamiento. ¿Y esto qué? Todo esto es contrario al conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde está todo eso? En la mente. Esas 4 cosas que Pablo, el apóstol Pablo, las menciona de esta forma, son estas que yo le acabo de mencionar acá con términos modernos, pero en la Biblia las encontramos así, de esta forma. Entonces dice: eso hay que derribarlo, eso hay que destruirlo, porque esas 4 cosas son contra Dios, son contra los principios de Dios, son contra la palabra de Dios, son contra las leyes que Dios ha determinado en su reino. Y no podemos seguir viviendo un evangelio donde me están dando los principios del reino, donde me están dando los mandamientos del Padre, y yo sigo viviendo con las costumbres de Egipto. No puedo seguir viviendo de esa forma. Tengo que cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar tendrá que evolucionar, tendrá que cambiar cuando mi mente sea renovada. Aleluya. Entonces todo eso, dice Pablo, hay que destruirlo. ¿Cómo? Con las armas. ¿Y cuáles son esas armas? Pues ahí lo vamos a ir viendo. Pero por lo pronto hay serios problemas acá. Serios problemas de gente, hermano, que lleva su estilo de vida, su caminar, pero lo lleva de acuerdo a sus propios criterios. Lo lleva de acuerdo a sus propios puntos de vista, a sus propios argumentos. Y no es así el evangelio. Si no abandonamos esa forma de pensar que adquirimos en Egipto, que adquirimos en Babilonia, no vamos a llegar a lo que dice Juan capítulo 8: y seréis verdaderamente libres. No se podrá. Necesitamos prestarle atención a nuestra mente. Miren, muchos problemas en la familia tienen que ver con esto. Cada uno tiene sus argumentos, sus propios pensamientos. Y nosotros deberíamos de unificarnos a un solo pensamiento, al pensamiento de Dios que es manifestado en su palabra. Deberíamos de llegar a esa unidad. Pero mientras esto no se derribe, cada uno va a ir por su camino. Cada uno va a ir por su propia corriente. Entonces necesitamos prestarle atención a esto. Ahora, acá le entresaco rápidamente las 4 cosas que menciona ya la Biblia. Fortalezas, todo esto está en la mente. Cuando habla de fortalezas, habla de ese muro antiguo que rodeaba los castillos. Pero eso se forma aquí, la forma de pensar. Se vuelve una fortaleza. Era un muro alto, era un muro ancho,
que estaba destinado para proteger a los habitantes de ese palacio. Y que de hecho esas fortalezas también tenían soldados en ciertos lugares estratégicos para que no solo el muro sirviera de protección, sino que los soldados también sirvieran de oposición. Así funciona una fortaleza. Ahora, cuando estamos hablando aquí de fortalezas, estas corresponden al enemigo, fortalezas del enemigo. Hay fortalezas que el enemigo hace. Esas fortalezas son las que captura, el enemigo captura la mente de las personas, captura sus pensamientos. Entonces no tiene pensamientos buenos. Y los pensamientos de Dios no pueden penetrar porque hay un muro que está ahí cubriendo. Entonces, esta fortaleza, fíjese que su significado más específico es esto: confianza humana. Cuando alguien confía en sí mismo, confía en su trabajo, confía en sus habilidades, confía en su dinero, confía en sus posesiones, confía en su intelecto, confía en todo lo que posee humanamente, hermano, allí hay una fortaleza. Allí hay porque no está dependiendo de Dios, no está dependiendo de la palabra. Está dependiendo de sí mismo, está dependiendo de los recursos, está dependiendo. Hay un capítulo, un versículo en Isaías donde dice: ay de los que descienden a Egipto a buscar ayuda, dice, a buscar ayuda en la fuerza de Faraón y en la fuerza de sus caballos. Es esto, fortalezas. Fortalezas que la gente tiene problemas, que la gente está enfrentando situaciones difíciles, pero no busca a Dios, sino que busca al mismo ser humano. Y también dice la palabra, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, fíjese que ese versículo yo lo entendí así, no sé si usted también lo entendió de esa forma. Cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, yo lo había interpretado: maldito el que confía en otro hombre, el que pone su confianza en otro hombre. Y sí se puede interpretar, pero la esencia no está ahí. La esencia está en que dice: maldito el hombre que confía en sí mismo como hombre. Tremendo. Esas son fortalezas. Luego vienen los argumentos. Ahora miren, los argumentos viene de la palabra logismos y es razonamiento y lógica. Esos son argumentos. Y la lógica nunca es compatible con la palabra del Señor. Los números humanos nunca se comparan con los números del Señor. Un rápido ejemplo: 1 hará huir ¿a cuántos? ¿Y 2? Pues entonces no cuadra, ¿verdad? La lógica humana ahí se queda corta. La lógica humana. La viuda de Sarepta, ¿cuánto tenía para comer? ¿Lo de qué porción? 1 para ella y 1 para su hijo. Y le alcanzó para darle a Elías, comió ella, comió su hijo y tuvo para varios días. Esa no es lógica humana. Entonces, cuando la gente hace sus números, ¿verdad? Y dice 1, 2, 3, no vamos a aguantar hambre, muchacho. Esto no alcanza para la quincena. Ya metió sus argumentos, ya metió su lógica. Otra palabra para argumentos, no la puse acá, pero la otra palabra para argumentos en el original es cómputo o computación. Personas que viven de sus propios cálculos, hacen sus propios números, pero no confían en los números del Señor. Entonces son argumentos, es la lógica, siguen la lógica de la naturaleza, ¿verdad? Todo, pero y por eso no vienen milagros, por eso no viene lo sobrenatural, porque viven de lo natural, argumentos. Luego viene el 3, que es altivez. Toda altivez es la palabra ipsoma, y mire, esa altivez son barreras, es orgullo y es oposición. Nuevamente, ¿a qué? Al conocimiento de Dios. ¿Dónde está? En la mente. Y por último dice pensamiento, y pensamiento es intelecto, percepción. Todo esto, dice la Biblia, todo esto es contrario al conocimiento de Cristo. Por lo tanto, si nosotros estamos viviendo de alguna forma con alguna de estas cosas, no estamos dependiendo del Señor, y hay problemas acá. Ahora, ¿de dónde viene esta enseñanza? De las palabras, le estoy hablando de las palabras. Bueno, entonces, entendiendo un poco esto,
Miren las palabras que pueden estar saliendo de la boca de muchas personas. Aquí se las presento de esta forma. 13, por lo menos 13. La mentira, la difamación, la calumnia, el rema argos, el rema poneros, los remas blasfemos, testigos falsos, los juramentos, las herejías, los burladores, la murmuración, la adulación y las maldiciones. Todas estas palabras que se pronuncian de esta forma, con esta intención, van a formar un patrón en la mente y un estilo de vida en las personas. Entonces las palabras, por eso, miren, por eso cuando uno quiere saber qué hay en el corazón de las personas, lo único que se necesita es escucharlos. Solo oír. Solo oír. De hecho, mucha de la victoria del pueblo de Dios no está en hablar, sino está en callar. Porque cuando mucho se habla, mucho se peca. Entonces, oír. Usted se queda 5, 10 minutos escuchando a una persona, hermano. Ya más o menos le dio un pincelazo de qué es lo que hay en su corazón. Y está hablando. Y está hablando. Y dice uno, ahí hay amargura. Ahí hay envidia en ese corazón por la forma en que habla. Por las palabras que pronuncia. Ahí hay algo malo en el corazón. Entonces Dios dejó muchas señales para poder ver lo que hay en el interno de las personas. Hay un versículo también donde dice que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, al ver la mirada se puede detectar, ¿verdad?, cómo está el alma. Pero en este caso, las palabras evidencian lo que hay en la mente y en el corazón de una persona. Entonces, yo en los 10 minutos que me quedan, quiero agarrar un tema de estos para poder dárselo y poder comprender que eso va a traer serios problemas para aquellos que las practiquen. Serios problemas. No solo acá, en su forma de vida, sino en la eternidad. Entonces, quiero en 10 minutos, 8 ya, ser hábil y hablarle rápidamente de este aspecto. Que mucha gente lo tiene por algo muy sencillo, que mucha gente lo practica. Mire, pues no es lo mismo decir una mentira a practicar la mentira. Son dos cosas diferentes, así como se presenta el asunto del pecado en una de las cartas del apóstol Juan, cuando él dice, el que peca y hace diferencia, y el que practica el pecado, son dos personas diferentes, el que pecó y el que practica, pero acá es lo mismo. Entonces, el que dice una mentira es muy diferente al que practica la mentira. Y entonces hay muchos cristianos que hoy día, hermano, todos los días practican la mentira. Le mienten al esposo, le mienten a los hijos, le mienten a los padres, le mienten al vecino, le mienten al cobrador, decirle que no estoy, que venga el otro fin de mes. Le mienten al jefe de la empresa. Cada vez que llega tarde es una mentira. Cada vez que falta por andar haciendo otras cosas es una mentira la que le da. Entonces le mienten, si le debe a alguien le miente. Llegó el hombre y le dice, mira, me dijiste que hoy me ibas a pagar y que es que fíjate que se cayó mi casa, se destruyó y yo ahí tenía el dinero y se quedó enterrado. La mentira en mucha gente está en la punta de la lengua. Se miente en la escuela. La maestra pregunta, ¿y por qué no hizo la tarea? Es que fíjese que mis papás me llevaron a la fuerza y yo no quería ir a ese cumpleaños. Entonces todo el mundo miente. Y nadie le presta atención a que esas palabras están formando un patrón de vida y está creando serios problemas. Entonces le pregunto rápidamente, porque el tiempo aquí se va volando. ¿Alguna vez le han mentido a usted? Dígame sí, nada más o no. ¿Sí? Vaya. Le han mentido, dígame. ¿Qué sintió cuando descubrió que eso era mentira? ¿Qué sintió?
¿Ah? ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué sintió? Decepción, hermana Cindy. ¿Sí? Descubrió una mentira y qué. Después de la decepción, el enojo. Sí, uno se decepciona. Así como, y después, enojado. Sí. Gracias, Frustrado hermanos. también. Frustrado. Uno confía en las personas, cree que son leales y Y otra cosa, y después de eso, ¿qué? ¿Se puede confiar después en alguien? ya muy difícil. Qué difícil. Para mí es muy difícil. Bien difícil. Sí, así dijo también Paquita, la del barrio. ¿Sí? Mire cómo tratan los hombres. Y por el otro lado están los otros que le tiran a las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no confían. Entonces, cuando uno ha descubierto una mentira, lo que dice hermana Cindy, tristeza, qué decepción. Me vio la cara. Me vio la cara. Mire lo que expresamos como guatemaltecos, me vio cara de tonto. Qué triste. Pero después le pasa eso y ya viene el enojo. Pero desventurado. Pero nunca más le vuelvo a creer. Y ya viene otra cosa. Eso ya formó un estilo de vida, porque ya no se cree tan fácilmente después. Ya no se cree. A ver, a todos los que han tenido una decepción en el amor, volvieron a creer en el amor. ¡Aleluya! Ni aunque traiga ojos azules, ni aunque tenga un porte de 1.90 y camine, ya no, no. De hecho, esos son los más mentirosos. Los que tuvieron una frustración en el amor, dicen, los hombres con las mujeres, no vuelvo a creer. Las mujeres así son, y ya califica, ya se volvió un patrón de vida. Todas son así, traicioneras, ingratas. Por eso aquel sacó esa canción, ¿verdad? Ingrata. Y las mujeres igual, ¿verdad? Cuando descubrieron el engaño que el tipo tenía otra. No, todos son iguales. Pero él va a la iglesia, ese es peor. Ya ni en los hijos de Dios, dice, ya no. Entonces, cuando se descubre una mentira, viene frustración, decepción. Y entonces eso se va hacia adentro y empieza a crear patrones. Y dice, no, de aquí en adelante voy a tener cuidado, porque toda la gente miente. Ya no me van a volver a ver la cara. Y ¡pah! Otra vez va. Ya va 2, 3, y entre más mentira descubre, más problema va a tener en su interior con las personas, en relación a las personas. Entonces va a ver a las personas y dice, qué difícil creerles a todos, de verdad. Qué difícil. Ya se formó un patrón de vida. Entonces se siente feo, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguno aquí que no haya descubierto una mentira. Que lo engañaron, que le dijeron una mentira. Se sintió feo. Ahora le cambio la pregunta. ¿Usted le ha mentido alguna vez a alguien? Sí, vaya. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pena. Que pasa la persona y usted dice, qué engañado lo tengo. Y aquel contento así, y usted dice, qué engañado, si supiera que todo lo que le dije son puras mentiras. Y tan ilusionado que está, yo lo voy a tener así, porque si le digo la verdad, lo voto. Y engañado, ¿verdad? Entonces, ¿qué siente cuando miente a alguien? ¿Sabe qué siente rico? Andar mintiendo. Ya hiciste tal cosa, ya, y no lo ha hecho. Entonces, mire, cuando la persona empieza a mentir, su conciencia todavía le habla.
pero cuando ya se volvió una práctica y se cree las mentiras, llega al punto la persona que se cree las mentiras, se las cree. Entonces ya nadie lo baja de ahí, pero vive en un engaño, en algo falso. Entonces mire conmigo Proverbios 6, 17, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En Ezequiel 8 están 5 abominaciones, en Proverbios 6 están 7 abominaciones que Dios aborrece completamente. Y dentro del tema que nos corresponde está que Dios aborrece la lengua mentirosa. Dios aborrece. Se miente en la calle, en el trabajo, en la casa. No se va a mentir en la iglesia. Se miente en la iglesia. Mucha gente practica mentira dentro de la iglesia. Le dicen mentiras a las personas. Le mienten a veces al pastor. Porque ya la mentira ya es parte de su vida. Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa. Entonces, cuando hablamos de mentira, es esto. Esto dice la Biblia que es mentira. Si usted busca un diccionario secular, quizá le dirá otra cosa. Pero yo encontré la palabra sheker y dice que mentira es falso, engañador, fingir. Pero me llamó un poco más esta palabra la atención. Es traición. No hay mentiras piadosas como enseña el mundo. Mentira es mentira. Traición es una de las definiciones para mentira. Es decir, alguien que pasa mintiendo es sospechoso de ser traidor. Lo puede traicionar. No me imagino al Señor, ¿verdad? Cuando estaba con los 12 y decía, ¿están conmigo los 12? Sí, sí, decía Judas, aquí estamos. Gran mentiroso, ¿verdad? Aquí estamos, Señor. Si sacan la espada, ¿están conmigo? Sí, aquí estamos, decía Pedro también, ¿verdad? Que pasen sobre mi cadáver. ¿Mintió? Tremendo. Está otra vez callado, ayer así lo encontré, hermano. Entonces, armemos una definición de mentira con estos conceptos. Esto: intentar engañar mediante falsedad. Eso es mentira. Intentar, es como que lo miren a usted y lo tanteen y lo calculen y voy a intentar engañarlo. Voy a intentar engañar. ¿Con qué? Con algo falso. Le voy a decir algo falso. Le voy a presentar algo falso y cuando me lo crea, ¡fa! Ya lo engañé. Entonces puede ser como aquella figura de aquellas trampas que ponen, que hacen un agujero y le ponen ramitas encima en el camino. Entonces va la persona y ¡pum! Y se va. Lo engañaron. Le pusieron trampa. Intentar engañar mediante algo falso. Eso es mentira. Un intento de engaño a la persona. Como hijos de Dios, no podemos estar manejando estas cosas. No. Porque si no, la verdad no está en nosotros, dice el apóstol Juan. El que dice, hablando de mentiras, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. Porque dice que está en la luz, pero odia al que está sentado a su lado. Entonces Juan dice, ese es mentiroso. La verdad no está en él. Entonces, no es que no se le haya dado la verdad, sino que la verdad no penetró en él. ¿Por qué? Porque hay fortalezas.
Entonces no quiere la verdad, quiere la mentira, ama la mentira. Entonces, para finalizar, no se los predico, sino solo se los doy así rápido. Vea conmigo, pues. Primero de Reyes 22:22. Él dijo, yo saldré y seré, y quiero que subraye esto, espíritu de mentira. ¿Qué es la mentira? Un espíritu. No es algo ético, no es algo moral. No, así lo califica la sociedad. No, para nosotros la mentira es un espíritu que está influenciando la mente, los pensamientos de una persona, que se manifiestan a través de palabras engañosas. Eso es mentira, un espíritu. Entonces, quiere decir que aquellos que practican la mentira están siendo gobernados o influenciados por un espíritu que los lleva a mentir. Entonces, ese espíritu hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Espíritu de mentira que se presentó delante de Dios. Porque Dios vio que los profetas no querían la verdad. Dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. Entonces un espíritu llegó. Dios le dijo, mándame a mí y yo iré y seré mentira en toda la boca de ellos. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Espíritu de mentira es mi nombre. Tremendo. Vamos, rapidito porque aquí. Entonces Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Oiga esto, no le gusta, no se mantiene en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él, no puede. Bueno, entonces cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso, pero aquí hay algo interesante. Padre, entonces la mentira no solo es un espíritu, sino que la mentira tiene paternidad. Y si hay una paternidad, si hay un padre, engendra hijos, hijos de mentira, engendrados por el padre de mentira. Entonces tiene paternidad la mentira. Dios no miente, ni se arrepiente, dice la palabra del Señor. Entonces los hijos de Dios no mienten. Entonces aquí hay un padre de la mentira. Bueno, consecuencias de la mentira. Entonces solo le doy los versículos y con eso finalizamos. Salmo 4:2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Entonces rápido acá, ¿qué es la mentira? Según el criterio de Dios, según el pensamiento de Dios, ¿qué es la mentira? Es una deshonra a Dios, deshonra. Y estamos en año de reconocimiento. Honraré a los que me honran, ese reconocimiento. Y el que me deshonra será tenido en poco. La mentira es una deshonra. ¿Cómo se puede deshonrar a Dios? De muchas formas. Una de ellas, la mentira. Vamos, ves otro versículo. Salmo 59:12. Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, oiga esto, o vea esto, sean presos. Métanlos en prisiones, en cárceles, en calabozos, en su orgullo. ¿Y por qué? Por las maldiciones y mentiras que profieren. Entonces las mentiras forman cárceles donde meten a las personas. Entonces el poder de las palabras, qué tremendo, cautivan a la gente, están oprimidas en cárceles por las mentiras. Otro Salmo 101:7. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras, qué terrible esto. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. No puede sentir, percibir, experimentar la presencia de Dios. No puede. Ahí está, pero no puede entrar a la presencia de Dios. Es más, con esto quiere decir el Señor, me aparto. Donde hay mentira, yo no puedo estar con mi presencia ahí. La presencia de Dios no se manifiesta donde hay mentira. Tremendo. Vamos a ver, otro, rapidito. Proverbios 14:25. El testigo veraz salva vidas. O sea, la verdad, verás aquí, esto,
La verdad salva vidas. Pero el que habla mentiras es traidor. ¡Ja! Vaya que son versículos, no son mis palabras, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿no? Otro. Apocalipsis 21:27. Jamás entrará en ella nada inmundo, la nueva Jerusalén, ni el que practica, ojo, practica abominación y mentira, no entra. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Se salvan? Sí. ¿Entran al reino? No. Entonces, ¿quiénes? Bueno, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por último, Apocalipsis 22:15, y si se vienen mis hermanos de la alabanza. Hablando, la nueva Jerusalén. Recuérdense que la nueva Jerusalén es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Cuando ascendió o cuando les prometió a los discípulos que iba a regresar, les dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Esa es la nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:15. Afuera de ese lugar estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Delicadísimo. Pero sobre todo que la mentira tiene consecuencias aquí y según la palabra las tendrá en la eternidad. Y están dando problemas acá, el mentir. Póngase de pie, por favor. Vamos a dejar aquí la enseñanza porque hay más temas que seguir tratando en relación a la mente. Estas mentiras, este tipo de palabras, vienen por fortalezas, argumentos, altivez y pensamientos que van contra el conocimiento de Cristo. Son estigmas y paradigmas que han formado un estilo de vida en muchas mujeres y en muchos varones que practican mentira. Yo quiero decirte algo esta noche, ya estamos ministrando, cierra tus ojos. No es delante de mí que tú te presentas. Dios no me ha mandado ni a juzgar ni a condenar a nadie. A mí el Señor me mandó a predicar su palabra. Pero al oír la palabra de Dios, todos nosotros nos presentamos delante del Señor. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 que el Señor no puede ser burlado, que el Señor no puede ser engañado. O sea que las personas se pueden mentir entre ellos mismos, pero hay alguien a quien no podemos mentirle y es al Señor, y no puede ser burlado. Entonces, al presentarnos delante de Él tenemos que reconocer, año de reconocimiento, reconocer si hay o no hay mentira en nuestros corazones, en nuestras bocas. Porque si hay tiempo de misericordia, hay una puerta de misericordia. El profeta Isaías se presenta delante del Señor y él ve al Señor y él dice: pobre de mí, moriré porque he visto la gloria del Señor. Pero dice la Biblia que vinieron unos ángeles y traían unas tenazas con unos carbones encendidos y lo pusieron en su boca, quemaron la boca de Isaías. ¿Y por qué quemaron la boca de Isaías con esos carbones encendidos? Porque tenía problemas con sus palabras, con lo que hablaba, y le cauterizaron su boca para que ya no volviera a decir esas palabras. Y al cancelar esas palabras empezó a cambiarle su estilo de vida, porque ya no dijo mentiras, sino empezó a profetizar de parte del Señor, palabras de edificación, palabras reveladas. Examina tu corazón esta noche, y si el Espíritu Santo y la palabra que hoy hemos predicado
te redarguye en tu corazón que hay mentira, que has fallado, que has mentido, pues hoy es el momento de decirle: Señor, así como hiciste con Isaías, pon en mi boca ese carbón encendido para ya no ser abominable delante de ti, para ya no hablar palabras mentirosas, sino empezar a decir la verdad. Entonces yo la administración la quiero hacer ahí donde estás.